creo que no llegó nadie más, entonces pues nada, arrancamos nosotros porque el tema es bien interesante, es bien chévere, pero es un poquito largo, ¿ok? Yo creo que se nos va a ir las 2 horitas, pero pues vamos a tratar de darle el mejor cubrimiento y explicarlo de la mejor manera posible, ¿ok? Viene una parte teórica, son como los primeros 6 slides, y ya de ahí en adelante arrancamos con un ejercicio con el objetivo de eh, combinar esa parte teórica con la práctica, ¿listo? Entonces voy a presentar de una vez. Profe, Dime. el ejercicio que vamos a realizar tiene similitud con los ejercicios del segundo recorte para poder hacerlos. Sí, 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 tiene, Ah, bueno. tiene, tiene ese componente. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Hola Maribel, bienvenida. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Un poquito tarde, pero ya estoy Tranquila, acá. hasta ahora vamos a empezar, no te preocupes. Gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy se denomina el estado de resultados, ¿ok? Es el otro estado financiero de gran importancia. ¿Por qué? Porque digamos que por medio de este estado financiero es que la organización se va a dar cuenta de si obtuvo una utilidad o si por el contrario obtuvo una pérdida, ¿ok? Entonces es bien relevante, es un estado financiero que nos va a decir si nuestras ventas están funcionando, eh, cuán costoso nos está resultando producir esos productos que estamos vendiendo o esos servicios que estamos prestando, y de esa forma pues poder implementar estrategias que nos permitan corregir el rumbo y tomar unas mejores decisiones, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que el estado de resultados es también conocido como el estado de ganancias y pérdidas, así se le llamaba anteriormente antes del estándar internacional. Se le decía era el estado de ganancias y pérdidas porque precisamente arrojaba eso. Su resultado era o usted tuvo utilidad o usted tuvo una pérdida. Entonces por eso tenía ese nombre. Este estado de resultados prácticamente se caracteriza, voy a prender acá esto. Entonces básicamente este estado de resultados se caracteriza por ser un reporte netamente de carácter financiero, y pues obviamente este tipo de reporte pues toma como base un periodo determinado. Puede ser cuando hablo de periodo me refiero a lo que la normatividad internacional hace referencia, y puede ser un periodo contable, ¿ok? Un periodo contable por lo general es de un año, o sea, arranca el 1 de enero y va hasta el 31 de diciembre. Ahora, yo como empresa puedo tomar la decisión de decir, no, mis periodos contables son mensuales. Entonces, cada mes yo hago un cierre y elaboro todos los estados financieros y mantengo informada a la junta directiva de cómo va la empresa. ¿Ok? Obviamente eso es mucho desgaste, no es que no se pueda lograr, pero requiere de una fuerte organización a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque es que básicamente la contabilidad es el reflejo de la administración. Es decir, si hay una mala administración, si es una administración desordenada, pues asimismo todo eso le va a pegar a la contabilidad. Entonces, digamos que requiere que todas las áreas en la organización estén muy bien sincronizadas para que yo pueda implementar como política el decir que un periodo contable va a ser mensual o va a ser bimestral o trimestral o semestral, ¿listo? Pero por lo general se habla de un periodo contable un año, ¿listo? Entonces, cada que me escuchen hablar del periodo contable, hagan de cuenta que es un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, básicamente toma como base, este estado de resultados toma como base un periodo contable determinado, y digamos que con base en ese periodo lo que hace es mostrar de manera detallada cuáles fueron los ingresos que obtuvo la empresa, cuáles fueron sus gastos y el momento en el que se producen, y a raíz de eso pues nos va a permitir saber si en efecto la organización tuvo un beneficio o una utilidad, o por el contrario tuvo una pérdida. ¿Ok? Eh, Gracias a este análisis y tomándolo como base, pues se deben tomar las futuras decisiones del negocio. Entonces, básicamente lo que nos brinda ese estado de resultados, digamos que gracias al informe que genera este informe, eh, podemos tener una visión panorámica acerca del comportamiento de la empresa. Podemos saber si en efecto
está generando utilidades o si no las ha generado. Entonces, pues ahí podemos actuar. Pero ¿cuál es la desventaja? Que de pronto, si lo hacemos en un año y yo me espero hasta que me cierren el periodo y me digan, tuvimos pérdida, miércoles, ya no tengo opción de corregir. Entonces, ¿qué hace uno? Uno, digamos que a nivel organizacional, el gerente, o sea, ustedes y los contadores, yo, nos ponemos, no, digamos que nos ponemos de acuerdo y comenzamos a mirar, hacer cortes para decir, miércoles las ventas no están funcionando, hay tal producto que se nos está quedando, la materia prima que está llegando llegó muy cara y eso está encareciendo el producto y por ende la gente no lo está comprando, en fin, yo tengo que saber cada lapso de tiempo, ojalá de forma mensual, saber cómo van mis ventas y de esa forma poder actuar, poder decir, no, saquemos una promoción, hagamos tal lanzamiento, eh, tratemos de penetrar tal mercado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde esa óptica hay que no esperarse a que se cierre el periodo contable al final para que me diga el estado de resultados, me diga, sí señor, usted tuvo una pérdida. Miércoles. O la ganancia que tuvo no cumple las expectativas que ustedes habían trazado en el presupuesto. No, o sea, quedamos mal. Entonces, digamos que ahí lo más importante del estado de resultados es poder sacar cortes mensuales que me permitan saber cómo van esas ventas, cómo van los costos, cómo van los gastos y de esa manera ir previniendo o irme proyectando a ver si voy a cumplir las metas que me he trazado en la organización. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué nos brinda el estado de resultados? Nos permite conocer las ventas de la empresa, nos permite conocer la cantidad que se está vendiendo de esos productos, es lo que estábamos presupuestando, nos estamos quedando cortos o vamos muy bien en las ventas. O aparte de eso, saber qué producto es el que más se está vendiendo. Y yo digo, ah, bueno, entonces, señores de mercadeo, háganme un favor, díganme por qué este producto se está moviendo. Ah, sí, señor, lo que pasa es que este producto es el característico del tipo de cliente. Nuestro cliente, nuestra mayor clientela pertenece al estrato 4 y a ellos es que les está llegando el producto y son los que más lo adquieren miércoles. Entonces, ¿qué más hay que ofrecerle a esa población que es la que más nos está comprando? ¿Será que es bueno crear una línea de crédito? ¿Nos aliamos con una entidad financiera y sacamos una línea de crédito a nombre nuestro? Cualquier estrategia que le pueda ocurrir, usted lo va a calcular con este estado financiero, sabiendo qué cantidad es lo que está vendiendo y obviamente, pues, si sabe las ventas de la empresa, pues va a saber qué es lo que está vendiendo y de esa forma poder crear las mejores estrategias. Eh, También nos permite saber cómo es la administración de los gastos. Ay, miércoles. Esperen porque es que estoy compartiendo y creo que alguien entró. Ok, listo. Listo, bien. Hola, Leslie, bienvenida. Hola, profe, buenas tardes, gracias. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, señor. Perfecto, qué bien. Bueno, entonces les decía eh, que... Ay, mi chica se me fue. Nos organizamos de nuevo y vamos para el cuarto, ¿no? Entonces nos permite conocer las ventas de la empresa, la cantidad que está vendiendo, nos permite conocer cómo es la administración de los gastos. Somos muy gastalones, no estamos ahorrando, de pronto estamos gastando más de lo que podríamos gastar, entonces también me permite conocer eso. Y por último, y gracias al conocimiento de esta información, de todo esto, se puede saber con exactitud cuáles son las utilidades que deja la empresa, ¿ok? Entonces, como ven, es un estado financiero bien importante, no es muy complejo, es más bien fácil de poderlo elaborar y nos va a dar mucha visión al respecto, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo se compone el estado de resultados? Digamos que hay que tener claro que este estado financiero tiene varios elementos que son agrupados de la siguiente manera. En primer aspecto se agrupan en los ingresos, ¿ok? También se agrupa desde el punto de vista de los costos y se agrupa desde el punto de vista de los gastos, ¿ok? Entonces, y ustedes dirán, pero bueno, ¿y eso de costos y gastos no es lo mismo? ¿Por qué no lo meten uno solo? No. Lo que pasa es que los costos son capitalizables. Es decir, el costo yo lo voy a recuperar, ¿sí?
El costo digamos que yo siempre utilizo el mismo ejemplo y me van a perdonar. Nuestros muebles, nuestra empresa de muebles, entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra empresa de muebles? Tomamos la materia prima, que es la madera, la transformamos y creamos comedores, ¿ok? Entonces, esos comedores los vendemos, pero yo a esos comedores tengo que saber cuánto me cuesta producirlos. Entonces voy a decir, para saber cuánto me cuesta, yo tengo que contar la materia prima, o sea, toda la madera que llega, tengo que contar los otros insumos que necesito, las puntillas, los tornillos, el barniz, la laca, etcétera, etcétera. Todo eso digamos que hace parte de la materia prima. Y luego de eso, entonces yo voy a necesitar también la mano de obra. Entonces las personas que intervienen para transformar esa materia prima, esa madera que llega, para poderla transformar en la mesa, en las sillas, en los puffs, en todo lo que se le pueda ocurrir, que se puede llegar a transformar y se puede crear esos diferentes muebles. Entonces yo voy a llegar al grado de minucia de decir, una silla, una sola silla de comedor de tal modelo me cuesta 32.000 pesos. Y aparte de eso, yo le quiero ganar algo, porque pues yo no voy a comprar pan para vender pan. Entonces, yo le voy a agregar un 30%. Digo, bueno, perfecto. Entonces, 30% de 32.000. Entonces, digamos que la va a vender en 42.000 pesos. ¿Listo? Cada silla. Y como es un comedor de 4, entonces son 250.000 pesos las solas sillas, más la mesa. Una mesa de estas y estas características o una mesa de tal modelo me cuesta producirla 130.000 pesos. Y de esos 130.000 yo quiero ganarle, no el 30, sino yo le quiero ganar un poquito más, porque es que pues, me cuesta más y se hace con toda la delicadeza. Entonces yo digo, no, le quiero ganar el 50%. Entonces son 130, la mitad son 65.000, entonces la voy a vender en 195.000 pesos, pero manejemos precios cerrados, ¿sí? ¿No? Para que con picos ahí, dejémosla en 200.000. Entonces el comedor prácticamente me está saliendo por, dijimos que 200.000 la mesa, y ¿cuántas las sillas? Como 250, entonces casi que por 500.000 pesos sale ese comedor. Eso es, digamos que yo ahí contemplé lo que me cuesta producirlo, estamos hablando de costos, y le agregué la utilidad que quiero obtener, ¿ok? Entonces, esos costos, la materia prima, la mano de obra, los servicios públicos, la maquinaria que utilizo para transformar esa materia prima, etcétera, etcétera, eso lo voy a recuperar cuando yo venda el producto, ¿ok? Los gastos no los voy a recuperar, ¿sí? ¿Y aquí qué está? Aquí está eh, aquí no va a estar, dentro de los gastos, no va a estar la nómina de los operarios que transforman la materia prima. Esa nómina está acá. Y yo de ahí tengo que saber cuánto es lo que yo me gasto en nómina, lo divido entre la cantidad de sillas que quiero producir y calculo el precio de esa silla. O sea, cuánto de la nómina de los operarios le corresponde a esta silla, y si produzco 20, entonces cuánto es lo que me va a afectar la nómina, la producción de esas sillas, etcétera, etcétera. ¿Qué son los gastos? Los gastos son aquellos valores que yo no voy a recuperar, no son capitalizables, ¿ok? Porque esto lo tengo dentro del precio, esto no lo tengo dentro del precio. Si lo contemplo dentro del precio, el costo se me va a subir y por ende el precio se va a subir y no voy a ser competitivo. Entonces, tengo que mirar de qué manera puedo llegar a ser competitivo, porque si yo voy a vender un comedor que me vale 500.000 pesos y lo voy a vender en 2,5 millones, porque es que sumé los gastos más los costos y más lo que me quiero ganar, entonces fácilmente usted se va a envejecer con ese comedor ahí, porque no va a haber nadie que se lo compre. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que la competencia lo está vendiendo en 510, en 520.000, y pues no me va a pagar 2 millones de pesos por algo que puedo conseguir por una cuarta parte del valor. Entonces, dentro de los gastos yo voy a encontrar, por ejemplo, los gastos de los intereses bancarios que me están cobrando por un préstamo que yo tuve que hacer para comprar la máquina con la que estoy utilizando, con la que estoy transformando la materia prima. Aquí está también el salario, de pronto el salario del gerente, el salario de la secretaria de ventas, o el salario de, de la secretaria
de la gerencia, del salario de los vigilantes, todos aquellos que no intervienen directamente en la transformación de la materia prima, esos son los gastos, ¿ok? Entonces, estos no los recupero, estos sí los puedo recuperar. Pero estos tres son los ítems que agrupan los diferentes movimientos en el estado de resultados o en el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Entonces, utilizando estas tres categorías, vamos a poder estructurar ese tipo de informe, ese tipo de reporte o de estado financiero. ¿Listo? Ahora bien, digamos que los siguientes son las principales cuentas que conforman el estado de resultado. Entonces, en primera instancia, tenemos acá lo que son las ventas. ¿Qué son las ventas? Las ventas, digamos que las ventas son ese primer dato que voy a encontrar en un estado de resultados y básicamente corresponde a todos los ingresos que tiene una empresa por las ventas que ha tenido en el periodo que se ha analizado. Esos son las ventas. Pero yo no solamente puedo decir que todos son ventas. ¿Cómo hago para saber cuánto me cuestan los productos que estoy vendiendo? Entonces ahí voy a encontrarme con el segundo concepto, que es el costo de ventas. Y este concepto, este costo de ventas, hace referencia a qué cantidad tuvo que pagar la empresa por el artículo que está vendiendo. ¿Ok? Sea que si lo compré, si yo soy una empresa comercializadora, entonces yo me dedico a comprar y a vender. Entonces digo, bueno, como compré estos productos al por mayor, me sale cada uno a 50.000, pero como yo soy comerciante y lo quiero vender, quiero obtener una utilidad, entonces lo voy a vender en 80.000 pesos. Entonces me voy a ganar 30.000 pesos. Esos 50.000 que me costó comprarlos, ese es mi costo de ventas, ¿ok? Los otros 30.000 van a ser la utilidad que yo pienso obtener en la medida en que vaya vendiendo mis productos, ¿ok? Pero no siempre funciona. ¿Por qué? Porque si el precio está muy alto o si de pronto usted, ¿qué pasa con las grandes superficies? Por ejemplo, el Éxito, Jumbo, todas estas entidades, esas empresas cuando cumplen años obligan a sus proveedores a que creen promociones ellos. O sea, que ellos sean los que asumen ese costo de la promoción y le dan como el regalo al éxito. Entonces, eh, si de pronto yo digo, ok, voy a venderle 80.000, pero el dueño del éxito, porque yo le estoy vendiendo al éxito, me dice, no, don Alexander, hágame un favor, vamos a cumplir años y necesitamos bajar nuestros productos y necesitamos que eso que usted está vendiendo 80.000 lo baje por ahí a 65.000. Uy, pero es que voy a perder el 50%. Pues sí es eso o que pierda la continuidad de vender sus productos con nosotros. Miércoles, ok, listo. Entonces me acomodo a esa política de mala gana y todo, pero pues me tendré que acomodar. Entonces, digamos que aquí viene también otro tipo de situaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tomo mis ventas, ¿sí? Y le resto mi costo de ventas? O sea, todo aquello que vendí, yo vendí 1.000.000 de pesos y de ese 1.000.000 de pesos de las ventas, me costó producir esos artículos para haber vendido ese millón, me costó producirlos 650.000. Eso me da la resta entre esas ventas y ese costo de ventas, me da la utilidad o margen bruto. ¿Ok? Entonces me va a decir, cuando yo hago la resta entre las ventas y el costo de ventas, me dice, ok, si este fue 1.000.000 y este fueron 650.000, su utilidad fue de 350.000. Bueno, listo. Eso es el margen bruto, ¿ok? Básicamente, pues ya como les dije, la diferencia. Y básicamente lo que me dice es que es como ese indicador eh, que me muestra lo que está ganando la empresa en términos brutos con ese producto que estoy vendiendo, ¿ok? Es básicamente eso lo que significa esa utilidad o margen bruta. Pero viene un cuarto componente, y ese cuarto componente es el que conocemos como los gastos de operación, ¿ok? Digamos que aquí dentro de estos gastos de operación se encuentran involucrados de forma directa todos esos gastos en los que incurre la empresa para su funcionamiento. Por ejemplo, ¿qué gastos podrían ser? Los servicios de internet, el servicio de agua, el arriendo, los salarios, etcétera, etcétera. Todo eso va dentro de estos gastos de operación. Y bien, el último componente se denomina lo que es la utilidad sobre el flujo. ¿Ok? ¿Qué es esa utilidad sobre el flujo? Y esto les va, este
digamos que va a ser un indicador que a ustedes les va a representar muchísimo, les va a decir mucho acerca de cuál es la situación de la empresa. Esta utilidad sobre el flujo se conoce como el EBITDA. No sé si me hice, es que es un poquito difícil de pronunciar por la T que tiene en la mitad, EBITDA, así se pronuncia. Básicamente este no deja de ser más que un indicador netamente de carácter financiero que, ¿qué hace? Se encarga de medir la utilidad o las ganancias que genera una empresa sin tener en cuenta los impuestos, sin tener en cuenta los gastos financieros, sin tener en cuenta cualquier otro tipo de gasto contable que no implica una salida de dinero real de la empresa, como por ejemplo lo que son las depreciaciones o lo que son las amortizaciones. ¿Ok? Entonces, al no contemplar eso, pues yo puedo decir, ese indicador, el EBITDA, es un indicador que me muestra realmente, eh, me hace una buena radiografía de lo que es la empresa y muchas entidades se atreven a valorar la empresa con base en ese único indicador, el EBITDA. ¿Ok? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Bueno, ¿qué más contiene el estado de resultados? No son solamente estos 5 componentes, vienen los siguientes también, que son, mmm, tiene también unas amortizaciones y depreciaciones, ¿sí? Digamos que esas amortizaciones o depreciaciones son esos importes que se aplican de manera anual con el fin de bajar el costo contable que tienen los bienes tangibles con los que la empresa realiza sus operaciones. Es decir, esas depreciaciones hacen referencia básicamente al desgaste que sufre una maquinaria, al desgaste que sufre los vehículos de la empresa, al desgaste que sufre las edificaciones de la empresa, etcétera, etcétera. Eso también hace parte del estado de resultados. El otro componente se denomina la utilidad de la operación. Y básicamente esa utilidad de la operación es la diferencia que genera la resta entre lo que son estas amortizaciones y depreciaciones con el EBITDA, el que veíamos en la parte anterior, en el slide anterior. Entonces yo tomo ese EBITDA y le resto las amortizaciones y depreciaciones y eso me da la utilidad de la operación. ¿Ok? A esta utilidad de la operación yo voy a tener que eh, contemplarle también lo que son los gastos y los productos financieros. ¿Ok? Aquí en esta cuenta de gastos y productos financieros básicamente se relacionan todos los gastos e ingresos que tiene la compañía, pero estos no se encuentran directamente relacionados con la operación de la empresa. En la mayoría de los casos, esos gastos y productos financieros hacen referencia a los montos que se relacionan con los bancos, como por ejemplo los pagos de intereses. ¿Ok? Entonces, eso lo metemos ahí. Entonces, a la utilidad de la operación le vamos a restar todos los gastos y productos financieros. Y eso nos va a dar como resultado nuestra famosa utilidad antes de impuesto. ¿Qué es esa utilidad antes de impuesto? Digamos que esa utilidad antes de impuesto hace referencia a cuál es la ganancia o la pérdida que tiene la empresa luego de cubrir los compromisos financieros o esos compromisos operacionales. Luego viene lo que son los impuestos, ¿ok? Y pues ya todos sabemos, estos impuestos son esas contribuciones que hace la empresa al gobierno sobre las utilidades que ha obtenido. ¿Listo? Y por último viene nuestra utilidad neta, y básicamente pues esa utilidad neta es lo que se conoce como el resultado que arroja la pérdida o la ganancia final que obtuvo la empresa luego de haber cumplido con sus gastos financieros, sus gastos operativos y el pago de los impuestos. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Sí, Sí, señor. profe. Ok, Señor, perfecto. completo. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cuáles son las consideraciones que debemos tener presentes para poder elaborar el estado de resultados. Entonces digamos que aquí es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones en el momento que vayamos a elaborar un estado de resultados. El primero de ellos es que hay que realizar el estado de resultados de forma mensual, trimestral y anual con el fin de tener el seguimiento más exacto, un seguimiento más exacto.
era lo que yo les decía, yo no me puedo esperar hasta, si mi empresa, su periodo contable es de un año, yo no me puedo esperar hasta diciembre o por allá en enero que hacen el cierre y me dicen, sí, don Alexander, qué pena, pero tuvimos pérdida. No, yo tengo que saber antes para poder tomar decisiones frente a ese tema, ¿ok? Entonces lo debería hacer, ojalá de forma mensual, bimestral o trimestral, para poder ir conociendo cuáles son las épocas, las mejores épocas de la empresa, cuál es el producto que más se vende, cuáles son mis mejores clientes, etcétera, etcétera. Y de esa forma, pues yo voy también creando mis propias estrategias. ¿Listo? En segundo lugar, tenemos lo que hay que, digamos, en segundo lugar, de lo que hay que tener en cuenta es que hay que informar de manera precisa cada categoría de gastos, ya sean unos gastos financieros, unos gastos operativos, administrativos o cualquier otro tipo de gastos. Hay que poderlos clasificar detalladamente porque de esta manera yo voy a poder decir, uy, he estado catalogando como un gasto administrativo algo que es netamente operativo y tendría que contemplarlo dentro del costo, es decir, el precio del producto se me puede subir un poco. ¿Ok? Y el último, hay que tener precaución de contar con información contable y confiable y real. Esto se puede hacer utilizando una herramienta tecnológica que nos facilite integrar la información de las diferentes áreas. ¿Ok? Es decir, entre más contacto yo como gerente o yo como contador tenga con cada una de las áreas involucradas en el negocio, en el objeto del negocio, pues yo voy a tener que estar permanentemente vigilante a esas áreas. Es decir, bueno, ¿cómo van las ventas? Señores de producción, ¿cómo van los productos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Le estamos entregando a tiempo a nuestros clientes? Porque cualquier cosita de esas puede hacer que nuestros clientes se vayan. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con todo ese tipo de situaciones. Y lo otro son los objetivos que se persiguen con este estado de resultados. Pues básicamente el estado de resultados se caracteriza por tener objetivos muy puntuales en el momento que presenta la situación financiera de una empresa. Su principal objetivo es el de medir el desempeño a nivel operativo que presenta una empresa en un periodo determinado. Y esto lo hace al relacionar los ingresos generados con los gastos que incurrieron para lograr ese objetivo. Entonces, básicamente acá, digamos que la información obtenida es de gran utilidad, ¿sí? Sobre todo en el momento que se analiza junto con otros estados financieros de carácter básico, como el balance general o el estado de situación financiera, o como el estado de flujos de efectivo. Entonces hay que tenerlo, hay que saber que este estado de resultados resulta ser relevante e importante para cualquier organización. ¿Listo? Y luego, entonces, vamos a tener que analizar lo que son los beneficios de generar un estado financiero. Entonces, digamos que el primer beneficio es que yo voy a poder evaluar. ¿Pero qué voy a evaluar? Pues voy a poder hacer la evaluación de manera precisa acerca de la rentabilidad que tiene la empresa, de la capacidad que tiene para producir utilidades y también es importante conocer la manera en la que podemos optimizar los recursos con el fin de maximizar esas utilidades. ¿Ok? También voy a poder medir y voy a medir es el desempeño de la empresa, lo que quiere decir qué se invierte por cada peso que se gana, cómo lo estoy haciendo, o será que me estoy endeudando tanto que lo que estoy recogiendo lo estoy teniendo que pagar, en fin. Luego voy a tener que determinar la ganancia y es, bueno, ¿qué es lo que voy a ganar? Entonces, puedo ganar un mejor conocimiento para determinar de una mejor manera la repartición de los dividendos, ya que estos dividendos dependen de las utilidades que se generan durante el periodo que se evalúa. En cuarto lugar, yo voy a poder estimar los flujos de efectivo al poder hacer la proyección de las ventas de una manera más precisa utilizando y teniendo como base el estado de resultados. Y por último, voy a poder identificar la parte del proceso en la que se consumen más recursos económicos y esto lo vamos a identificar analizando los márgenes en cada categoría. Haciendo esto, vamos a tener una perspectiva de la eficiencia que tiene la empresa para mantenerse en el mercado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que el estado de resultados es un informe de gran importancia para una organización. ¿Por qué? Porque es
ese elemento de apoyo para la gestión de la empresa, eh, y gracias a ese estado de resultados se obtiene información de valor para poder tomar decisiones pertinentes y de esta manera pues también desarrollar todo ese trabajo de planeación de manera estratégica, ¿ok? Entonces, nótese que estamos hablando de un tema que resulta ser delicado y sensible para cualquier organización. ¿Listo? Ahora, aquí ya pues nos metemos de lleno con un ejercicio. ¿Ok? Pues hemos hablado tanto del tema de la definición y por qué es importante y las ventajas y las desventajas, pero ya nos toca aplicarlo y entrar a mirar qué tan eficiente en realidad es un estado de resultados. ¿Será que sí me arroja todo eso que dijo Alex? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que sí le creo? Pues vamos a verlo. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. Eh, Nos dice que la sociedad UBI presenta durante el año 2019 la siguiente información para la presentación del estado de resultados clasificado. Entonces lo primero que nos dice es, nos va a arrojar una información sobre el movimiento de unidades en el periodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, ¿qué vendí? ¿Cuál fue el producto que más vendí? El producto que más se movió en ese periodo en la organización. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué pasa acá? Entonces, me dan unas cifras. Entonces, yo tengo como inventario inicial un producto, tengo dos productos y de esos dos productos vamos a ver lo que es el inventario inicial, las unidades compradas, lo que devolvimos, qué fue lo que vendimos, cuáles fueron las unidades de esas que vendimos, que nos devolvieron y cuál es el costo de producirlas. ¿Ok? Entonces tengo dos productos, el producto A y el producto B. El inventario inicial de este producto A es de 1200 unidades y el inventario inicial del producto B son 4500 unidades. Las unidades que tuve que comprar para este periodo, porque es importante, y aquí tengo que resaltar el tema, voy a cambiar a esto, aquí es importante recalcar lo siguiente, frente al inventario inicial. Toda empresa que se dedique, sobre todo una empresa manufacturera o una empresa industrial que se dedique a la transformación de un producto, nunca debe quedarse sin inventario, ¿ok? Por eso es que se dice que cuando se han acabado cuando yo ya vendí todos los productos que tenía que vender, yo me debo quedar con un remanente pequeño. ¿Por qué? Porque mientras me vuelvo a surtir, voy a tener con qué trabajar por si de pronto alguien viene y me hace un pedido adicional. Eso pasa mucho cuando las empresas trabajan con base en temporadas, con base en estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la temporada de Navidad, mire, vamos a hacer esto. O la temporada escolar, miércoles. Entonces, yo siempre me debo quedar con algo de inventario. No es una buena práctica arrancar con un inventario en cero. ¿Listo? Entonces aquí, teniendo en cuenta esa premisa, pues arrancamos con un inventario inicial de 1200 unidades del producto A y 4500 unidades del producto B. Pero como yo sé que voy a vender más, entonces yo tengo que comprar más unidades. Entonces compro 8900 unidades del producto A y 16000 unidades del producto B. De esas unidades que compré yo devolví porque me salieron malas por la calidad, ya venían deterioradas, la razón que sea, las tuve que devolver y devolví del producto A 700 unidades y del producto B devolví 100 unidades. ¿Ok? Ahora, de esas unidades yo logré vender, de estas 10.100 unidades que tenía aquí del producto A, estas 1200 más las 8900 logré vender 8000, ¿sí? Y del producto B logré vender 14.600 unidades, ¿ok? De esas unidades que yo vendí, me devolvieron 120 unidades del producto A y ninguna del producto B, ¿ok? Entonces eso quiere decir que de pronto yo estoy enfatizándome más o para mí de pronto como organización me resulta más benéfico mmm, vender el producto B que el mismo producto A. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con más calidad o mis clientes se están adaptando mejor al producto, la razón que sea. Pero me indica, esta cifra de 0 unidades de vueltas me indica que yo tengo una mejor percepción, bueno, que mi cliente tiene una mejor percepción del producto B que del producto A. Y el costo de producir cada producto de estos, el producto A
me cuesta 12.500 pesos y producir el producto B me cuesta 2.400 pesos. ¿Ok? Eso es una manera de determinar ese tipo de cifras. Pero digamos que aquí nos dice lo siguiente. El movimiento de unidades en el periodo presentó las siguientes condiciones. Nos dan 3 condiciones. La primera, la organización utiliza el sistema de inventario periódico para la evaluación de sus inventarios. Segundo, las unidades en inventario, las unidades que se compraron y las unidades devueltas cuentan con el mismo costo. O sea, eso no sufre una sanción, no me van a cobrar unos intereses, no. Tranquilamente, aquello que compro y devuelvo, digamos que lo voy a sacar de mi inventario al mismo precio que lo compré. Y el precio de venta del producto A es calculado con una utilidad del 20%, ¿ok? Sobre el costo, y el precio de venta del producto B se calcula con una utilidad del 25% sobre el mismo precio de venta. Y ustedes dirán, pero ¿qué es esa vaina? ¿Cómo así que el 25% sobre el mismo precio de venta? Eso está raro. Entonces vamos a mirar qué pasa ahí. Entonces, bueno, por otro lado, el ejercicio me dice, hay unos gastos operacionales clasificados de la siguiente manera. Tenemos unos gastos de personal de 12 millones de pesos, ¿sí? Tenemos unos gastos por servicios generales de 2.100.000, unos gastos por honorarios de 1.400.000, unos gastos por fletes en ventas de 670.000, unos gastos por provisiones de 710.000, unos gastos por depreciación y amortización de 1.260.000 y tenemos otros gastos por 130.000 pesos. Esos gastos me dieron un total de 18.270.000 pesos. ¿Listo? Eso a nivel de únicamente estos gastos operacionales. Ahora, los gastos operacionales de administración representan el 60% de los mismos y digamos que la proporción restante corresponde a los gastos operacionales de ventas. ¿Ok? Entonces, recuerden, todo esto son características del ejercicio. Los gastos operacionales de administración representan el 60% de esos gastos de administración y la proporción restante corresponde a los gastos operacionales de ventas. ¿Ok? Ahorita que vayamos avanzando en el ejercicio, nos vamos a tener que devolver a estas diapositivas para volver de pronto a releer estos enunciados. Luego viene todo el tema que habla acerca de los ingresos y gastos que no son operacionales. ¿Okay? Esos ingresos que no surgen del objeto social de la empresa. Por ejemplo, si mi objeto social es vender muebles de madera, pues fácilmente estos otros ingresos no son resultado de haber vendido muebles de madera. Posiblemente fue de pronto una consultoría que yo hice, o de pronto a alguien le presté una maquinaria. Ese tipo de cosas van como ingresos y gastos no operacionales. ¿Okay? Dentro de esos, ¿qué tenemos? Tenemos las ganancias en venta de activos. Ganancia en venta de activos fijos. Entonces, por ejemplo, una maquinaria que yo ya la había depreciado y dije, no, ya la voy a vender. Voy a venderla por lo que dice el mercado. Entonces, esa maquinaria vale 4 millones ya después de haber sido depreciada. Bueno, entonces la vendo en eso. ¿Listo? También puedo tener unos ingresos por intereses por valor de 760.000, otros ingresos no operacionales por 310.000. Tengo una pérdida en venta de inversiones de 540.000, unos gastos financieros de 986.000 y tengo otros gastos no operacionales por valor de 120.000 pesos. Todo esto me suma 6.716.000 pesos. ¿Listo? Ahora, nos habla acerca de que debemos realizar una conciliación fiscal. ¿Qué es una conciliación fiscal? Es básicamente la presentación del informe que yo debo hacer para poder calcular los impuestos que le debo pagar a la nación. ¿Ok? A eso se le conoce como conciliación fiscal. Y dentro de esa conciliación fiscal para nuestro ejercicio nos dice que el 40%
de los ingresos no operacionales se consideran ingresos no constitutivos de renta ni de ganancias ocasionales. ¿Ok? Esto hace parte del ejercicio, esto es simplemente el enunciado, ya lo vamos a ver cuando lo desglosemos. El 80% de los gastos financieros son considerados gastos no deducibles para efecto del impuesto de renta. O sea, el 80% de lo que me suman mis gastos financieros, yo no los voy a poder descontar de mi declaración de renta. Entonces, va a ser, eso indica que mi declaración de renta me va a salir más cara, más costosa. ¿Ok? El tercer punto dice que la organización contaba el año anterior con un patrimonio líquido por un valor de 960 millones de pesos, sobre el cual aplica una tasa de renta presuntiva del 3%. ¿Qué es la renta presuntiva? Esto ustedes por lo general no lo van a tener que manejar, pero digamos que esto es un tema netamente del resorte del contador, pero se los explico como para que lo tengan presente y sepan acerca de lo que les estoy hablando. Básicamente esa renta presuntiva, digamos que es una forma de cobrar un impuesto que tiene el gobierno cuando una empresa no produce ingresos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en pandemia, muchas empresas dieron pérdida. Entonces, cuando dan pérdida, pues se supone que las empresas no tendrían por qué pagar impuestos. Pero el gobierno dice, no, chiqui, me da pena contigo, pero por eso existe la renta presuntiva. La renta presuntiva dice, es esa tasa que se cobra en el impuesto de renta a aquellos activos fijos improductivos. Es decir, aquello que yo tenía para producir o para desarrollar un negocio y que no lo hice por la razón que sea, el Estado no se va a quedar de manos cruzadas a decir, ay, es que le fue mal, pobrecito, no me pague impuestos, tranquilo. No, el man le dice, que no hizo nada, que no hizo plata. Ok, entonces usted me va a pagar ese 3% de renta presuntiva sobre su patrimonio líquido del año anterior. Por eso aquí en el punto anterior nos dice que la organización contaba el año anterior con un patrimonio líquido de 960 millones. Entonces nos dice, que no tuvo ingresos. Ok, entonces, sobre estos 960 millones, señora empresa, usted me va a pagar el 3% por renta presuntiva. ¿Por qué? Porque es que usted tenía unos activos fijos que debió haber puesto a producir. ¿Ok? Eso es más o menos la renta presuntiva. Ahora, ahorita con todo el tema digamos, de la ley de crecimiento, esa renta presuntiva a partir de este año va a ser de cero. ¿Ok? Entonces estaba en el 3, luego la bajaron al 2020 al 1.5 y ahorita para el 2021 ya está en una tasa de cero. Pero no se les haga raro que con la reforma tributaria que están haciendo para este año vayan a implementar otra vez una tarifa mayor a cero de esa renta presuntiva. ¿Ok? Entonces, pues es como para tenerlo en cuenta y este es un dato importante en nuestro ejercicio. Y por último, a nivel de conciliación fiscal, nos dice que la tasa impositiva aplicable a la organización es del 33% por concepto de impuesto de renta. Es decir, que cuando hayamos calculado nuestra utilidad, a esa utilidad le vamos a calcular el 33% y eso es lo que le vamos a pagar al Estado. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, la solución del ejercicio. Vuelvo y les digo, esto nos va a tocar devolvernos en las diapositivas para entender más la dinámica del ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Para la construcción del estado de resultados es necesario realizar el cálculo de los diferentes elementos que lo componen. Entonces empecemos con, ¿cuál es el primer componente del estado de resultados? ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese componente? Veíamos varios, que uno de esos era eh, la utilidad bruta o la utilidad marginal, el costo de ventas, teníamos también los gastos. ¿Cuál es el primer componente de ese estado de resultados? Las ventas, profe. Muy bien, qué bien. ¿Tu nombre? Diana Cuellar. Diana Cuellar, qué bien, perfecto. Sí, señora, las ventas son
el primer componente de ese estado de resultados, ¿ok? Entonces tenemos que mirar cuáles fueron esos ingresos. Entonces el primer elemento que compone este estado financiero son los ingresos. Obviamente, pues, origen de las ventas de los productos que hemos tenido. Y para ello es necesario realizar el cálculo de los precios tanto del producto A como del B, ¿ok? Según la información que nos suministraron. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Nos decía, mire, para el producto A se tiene lo siguiente. El precio, entonces tenemos una formulita, precio es igual a costo más utilidad. O sea, lo que me cuesta producir el producto, ¿se acuerda que yo les decía, cuando voy a fabricar los muebles, entonces yo necesito saber cuánto me vale la madera, cuánto me vale las puntillas, los tornillos, el barniz, la laca, todo ese tipo de cosas, más el salario de los empleados, más el desgaste de la máquina, más esas otras, qué sé yo, el servicio de agua que estoy utilizando para ayudar a transformar esa materia prima, o el servicio de gas para prender los hornos que secan la madera y me permiten manejarla mejor. Estoy hablando cosas que yo no sé, yo no sé nada de madera, pero ahí me estoy inventando algo. Entonces, si de pronto alguien conoce el sector, no se vaya a erizar con lo que estoy diciendo, porque no lo conozco, pero me invento eso como para hacerme entender. Entonces, digamos que este es el precio del producto A. Lo conforma el costo, o sea, lo que me cuesta producir eso, más la utilidad que le quiero obtener. ¿Listo? ¿Cuál es la utilidad que queremos ganar? El 20% del costo. Eso para el producto A, porque para el producto B, si se acuerdan, era otra cosa. Decía que el 30% sobre el valor del precio. Entonces, bueno, ya ahorita lo miramos. Entonces, si ya tenemos esto, ¿qué hacemos? Empezamos a reemplazar. ¿Qué es precio? Precio es igual al costo más la utilidad, y la utilidad ya sabemos que es el 20% del costo. Entonces empezamos a reemplazar datos en la fórmula. Entonces tenemos que precio es igual. El precio del producto nos habían dicho que era de 12.500. Me devuelvo para el del producto A. Entonces me decía lo siguiente, me decía el precio, bueno, perdón, el costo del producto A son 12.500 pesos. ¿Listo? Voy a borrar esto. Listo. Entonces me dice que para el producto A, el costo, o sea, lo que me cuesta producir el producto A son 12.500 pesos. ¿Listo? Ese es el primer dato que nos vamos a llevar. Ay, miércoles. Listo. Entonces estábamos acá. Entonces teníamos que el precio es igual a costo más utilidad, y ya sabíamos que la utilidad era el 20%. Entonces tengo que saber cuál es el costo, y ya sabemos que el costo de producir un producto de la categoría A vale 12.500 más ese 20% de esos 12.500. Entonces eso me da 12.500 más el 20% de 12.500 son 2.500, sumo estos dos, me da 15.000 pesos. Este es el precio de venta del producto A. ¿Ok? ¿Fue claro esta parte o en algo quedó duda? Sí, claro. Perfecto, muy bien. Porque para el producto B no es tan claro. Y se los voy a explicar de la mejor manera, pero sé que les va a surgir dudas, y tranquilas, van a preguntar sin ninguna pena. Entonces, para el producto B tenemos lo siguiente. Nos dice que precio es igual a costo más utilidad. Esa es la formulita que venimos manejando, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero ¿por qué para el B, por qué no es lo mismo? Porque en el ejercicio, y me voy a devolver solo para hacer claridad al respecto, en el ejercicio nos decían que el producto A, nos dice aquí, mire, el precio del producto A es calculado con una utilidad del 20% sobre el costo, ¿ok? Pero el precio de venta del producto B se calcula con una utilidad del 25% sobre el mismo precio. O sea, esta es otra vaina, esto es más raro todavía. Pero vamos a definirlo porque las matemáticas aquí es que nos ayudan. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Qué vaina? Es que les trato de poner las diapositivas más bonitas, pero esto cuando me devuelvo me duele. Pero bueno, entonces nuestra fórmula es esta. Precio es igual a costo más utilidad. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a empezar a reemplazar conceptos. Entonces nos dice que la utilidad que se espera obtener
es del 25% sobre el precio. Pero ¿cómo así que sobre el precio si todavía no sabemos cuál es el precio? Ok, entonces empecemos a mirar cómo empezamos a calcular esos datos. Entonces vamos a tener que reemplazar precio es igual al costo más el 25% del precio. Hasta ahí no hemos hecho nada. ¿Sí? Ahora, precio, bueno, sabemos el costo del producto B. El producto A nos costaba 12.500, el producto B nos cuesta 2.400. Esto nos lo da el ejercicio. Me voy a devolver simplemente para mostrarles. Entonces aquí nos dice que el costo de ese producto B son 2.400. Ese es el precio de ese producto B. Entonces, el precio del producto A 12.500, ya lo calculamos, ya sabemos cuál es el precio de venta. Este es el costo, digo. Y el costo del producto B es de 2.400 pesos. Entonces ya tenemos el costo de ese producto B y sabemos que la utilidad que se quiere ganar por la venta del producto B es el precio más, bueno, es el precio, digamos que la utilidad es ese 25% del precio, ¿ok? Suena muy raro, eso casi nunca se da, pero por si en algún momento se les llega a salir algún cliente con alguna situación de estas, pues ya dicen ustedes, ay sí, ya me acuerdo por allá un sábado que yo tenía, que mi novio me había invitado a salir, pero el profe de estados financieros nos programó una clase y él por allá sí decía algo de eso. Entonces, aquí lo vamos a ver. Entonces, precio es igual a costo más el 25% del precio. Entonces ya sabemos que precio es igual. El costo son 2.400 y la utilidad es el 25% del precio. Entonces eso me indica que yo primero debo saber qué es el precio. ¿Ok? Entonces, paso términos al otro lado de la igualdad. Entonces tengo que precio, y como este 25% del precio, que es la utilidad, está positivo, si lo paso al otro lado de la igualdad, cambia a negativo. ¿Ok? Entonces, precio menos el 25% de la utilidad es igual al costo, que es 2.400 pesos. Sigo haciendo la operación. Entonces, precio es igual, bueno, precio por 1 menos 0,25, que es el precio, que es el monto de la utilidad, que es esto, este 25% equivale a 0,25, eso sigue siendo igual a 2.400. Entonces, precio, resuelvo lo del paréntesis, ya ese paréntesis yo ya lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, pero como aquí está multiplicando, me está multiplicando el precio con esto que está dentro del paréntesis, al pasarlo al otro lado de la igualdad ya se me va como divisor. Entonces precio queda solito, es igual a 2.400 sobre 1 sobre 1 menos 0,25. Luego resuelvo lo del paréntesis y hago la división. Entonces precio es igual a 2.400 sobre 1 menos 0,25 me da 0,75. ¿Listo? Y ahí ya, entonces yo puedo resolver. Digo, ok, 2.400 dividido 0,75 me da 3.200. ¿Ok? Ese es el precio del producto B. ¿Ok? Ya sabemos que el precio del producto A son 15.000 y el precio del producto B son 3.200. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí o qué dudas tienen? ¿Qué pasó? Sí, está claro, profe. Bueno, bien, perfecto. Yo dije, se me durmieron, pero ¿en qué momento? No, Listo, estamos. listo, bien chévere. Entonces, hasta ahora hemos hecho ahí una partecita y es calcular el precio de los productos que estamos vendiendo. El precio del producto A y el precio del producto B. El uno vale 15.000 y el otro vale 3.200 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos pide el ejercicio? Entonces, con esta información y el movimiento de las unidades de ambos productos, se puede proceder al cálculo de los ingresos operacionales, es decir, lo de las ventas, cuánto fueron mis ventas en realidad y sus respectivas devoluciones en ventas de la siguiente manera. Entonces, por un lado, tengo mi producto A,
en donde el precio ya sabemos que es de 15.000 pesos. A eso vamos a vender cualquier producto de esa referencia A. Y tuvimos, el ejercicio nos decía que habíamos vendido 8.000 unidades del producto A, y si multiplico esas 8.000 por 15.000 me da un total de 120 millones de pesos. ¿Ok? Pero tuve 120 devoluciones en ventas, es decir, hubo clientes que me devolvieron varias unidades porque estaban defectuosas, si era un producto, qué sé yo, perecedero, estaba vencido, llegó deteriorado, la razón que sea, me lo devuelven. Y yo, ok, listo, no hay ningún problema, le devuelvo el dinero. Y digamos que esas devoluciones en ventas tienen el mismo precio de venta, entonces multiplico 120 unidades. Ay, no, perdón, creo que es sobre el costo de la mercancía. ¿Alguien me puede ayudar con multiplicando 120 por 8.000? Sí, profe, Son espere. 960.000. Ok, Ya. entonces 120 por 15.000. 1.800.000, profe. Perfecto, entonces aquí lo que hicimos fue devolvimos, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si a mí me las compraron a 15.000 pesos, pues yo le voy a devolver esa plata, esos 15.000 por cada unidad que me devolvieron a mis clientes. Entonces, me devolvieron 120 unidades que multiplicadas por 15.000 me da 1.800.000 pesos. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí mis ventas y mis devoluciones en ventas del producto A. Lo mismo tengo que hacer con el producto B. Entonces, el producto B, calculamos de la manera más fea el precio y llegamos a la conclusión que el precio del producto B es de 3.200 pesos. ¿Ok? De eso nos decía el ejercicio que habíamos vendido 14.600 unidades de ese producto B. Multiplicado por 3.200 me da 46.720.000. Y gracias a Dios no hubo devoluciones en ventas de ese producto. ¿Ok? 0 pesos en devoluciones. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud con este? Creo que hasta ahí está como claro, ¿cierto? Sí, profe, claro. Perfecto, bien. Qué Ya pena, está claro. qué pena que les pregunte tanto, pero es como para no ir tan acelerado. Entonces, Profe, dime. hasta lo que he podido estar aquí en la reunión porque no podía haber estado antes, discúlpame, ha estado claro. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, digamos que lo que te perdiste fue como la parte teórica, pero como la estamos grabando la sesión, entonces ahí te vas a poder enterar, ¿listo? No te has, Gracias, profe. no te has perdido así de mucho. Entonces, nos dice el ejercicio que una vez calculados los ingresos operacionales, ya sabemos cuánto del producto A y cuánto del producto B, se debe proceder entonces al cálculo del costo de ventas. Entonces, ¿se acuerdan que vamos por partes? Nos decía que el estado de resultados se compone de primero las ventas. A esas ventas, pues si tengo devoluciones en ventas se las tengo que restar de una vez. Y luego le tengo que restar el costo de ventas. Y eso me va a dar a mí una utilidad marginal. ¿Listo? Entonces, nos dice lo siguiente. Una vez calculados los ingresos operacionales, se debe proceder entonces al cálculo del costo de ventas, el cual debe calcularse bajo el sistema de inventario periódico. Y aquí empezamos a hablar ya de cositas más técnicas. Esto a ustedes no les va a tocar tanto, porque esto lo va a hacer el contador. Lo que pasa es que sí deben tener claro el concepto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el sistema de inventarios que se aplica en una empresa? ¿Cómo me puede llegar a afectar? ¿Será que debo cambiar el, el método de inventario? ¿En qué momento lo debo hacer? Pues digamos que esa parte no la vamos a tocar acá porque, reitero, eso es más un tema del contador, pero ustedes deben, digamos que eso en algún momento los va a impactar a ustedes. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio con miras a esto. Entonces dice que para esto se debe calcular el inventario final y a través del famoso juego de inventarios se calcula el costo asociado a la generación de ingresos operacionales y ahí calculamos ese costo de ventas. ¿Ok? Entonces nos dice que las unidades del inventario final de los productos comercializados se calculan como se indica a continuación. Entonces tenemos inventario inicial, que fue de 1.200 unidades del producto A y de 4.500 unidades del producto B. ¿Listo? Nos dice que
hicimos unas compras de producto A por 8.900 unidades y del producto B de 16.000 unidades. Tuvimos unas devoluciones en compras, o sea, eso que compramos nosotros devolvimos 700 unidades del producto A porque venían defectuosas y 100 del producto B porque igual venían defectuosas. Entonces tuvimos las siguientes ventas. Tuvimos unas ventas de 8.000 unidades del producto A y 14.600 unidades del producto B. Y de estas nos devolvieron, de las ventas que hicimos, nos devolvieron 120 unidades del producto A y ninguna del producto B. Entonces eso me indica que el inventario final es de 1.520 unidades del producto A y 5.800 unidades del producto B. ¿Ok? Sí queda claro cómo se hace el juego de inventarios. Yo tomo mi inventario inicial, 1.200, le sumo este 8.900, eso me da por lo general 10.100, creo. Voy llevándolo aquí la cuentica, 10.100. Tuve unas devoluciones, entonces esas devoluciones en compras les tengo que restar a ese 10.100, le resto esas 700 unidades, entonces ya me queda 11 menos 7, 4, me quedan 9.400 unidades. De esas 9.400 unidades vendí 8.000 unidades, ¿sí? Entonces 9.400 menos 8.000 me quedan 1.400 unidades. Y de esas 1.400 unidades tuve unas devoluciones en ventas. Entonces digamos que sumando, o bueno, sí, sumando estos 1.200 más estos 8.900 me da un total de 10.100. Ese es el primer resultado que me da. ¿Listo? Tengan esos 10.100 ahí. Bueno, pero devolvimos 700 unidades. Entonces son, en total ahorita tengo únicamente 9.400 unidades. Es lo que tengo, hasta este punto tengo 9.400 unidades. ¿Listo? Pero de esas 9.400 unidades vendí 8.000. Pero me dice después, pero es que esas 8.000 que usted vendió le devolvieron 120. Entonces tome esos 8.000 y réstele esos 120. Entonces 8.000 menos 120, 7.880. Perfecto. Entonces me queda en total 7.880 que se los voy a restar a esos 9.400. Para un total de 1.520. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, María Teresa? María Teresa. María Teresa, por estarme ayudando ahí, te voy a dar un puntico y espero que me sigas ayudando con la calculadora. Lo mismo se hace con el producto B. Arrancamos con un inventario de 4.500 unidades, pero después compramos 16.000, es decir, ya quedamos con 20.500. Pero de esas 16.000 devolvimos 100, entonces tenemos en realidad 20.400. Y de esas 20.400 vendimos 14.600, entonces 20.400 menos 14.600 nos debe dar 5.800. Sí, profe, da eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias María Teresa. Entonces, ahí ya digamos que hemos hecho ese juego de inventarios, ¿ok? Ya sabemos qué fue lo que, con qué cantidad del producto A arrancamos, que se conoce como inventario inicial, qué materiales más compramos, tanto el producto A como el producto B. Esas son nuestras compras, pero puede que algunas compras salgan defectuosas, entonces las voy a tener que devolver, entonces resto esas compras y luego ya sabiendo cuánto me quedó, puedo decir cuánto fue lo que vendí, pero también debo tener en cuenta de esas ventas que hice, cuáles me devolvieron, cuánto me devolvieron, y eso me va a dar el inventario final que tengo, el inventario final con el que quedé después de haber hecho todo el proceso de producción y venta de mis dos productos, tanto el producto A como el producto B. ¿Qué quiere decir eso? Que este inventario final de este periodo, para el siguiente periodo se va a convertir en mi inventario inicial. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos acá? Entonces, el inventario final es el resultado de tomar el inventario inicial más las compras y las devoluciones en ventas que representan el ingreso de mercancías menos las devoluciones en compras y las ventas que representan la salida de mercancías. Una vez calculado ese inventario final, que ya lo hicimos,
se procede al cálculo del costo de ventas, tal como se plantea a continuación. Entonces nos dice así, nos dice, mire, del producto A usted tuvo las siguientes cifras. Arrancó con un inventario inicial de 1.200 unidades que le cuestan 15 millones de pesos. ¿Ok? Luego hizo unas compras por 8.900 unidades que le cuestan 111.250.000 pesos. De esas compras que usted hizo, usted devolvió unas compras, devolvió productos, devolvió del producto A 700 unidades porque venían defectuosas. ¿Cuánto valen esas 700 unidades? 8.750.000. Fletes en compras, pues no tuvimos. Si hubiéramos tenido, bueno, que nos agregan el gasto del flete por llevarle el producto A hasta el sitio donde usted lo necesita. Entonces, si nos hubieran cobrado eso, lo tendríamos que contemplar acá. Pero como este no es el caso, entonces simplemente lo dejo mencionado. Mercancía disponible que tenemos para la venta, 9.400 unidades. ¿A cómo? A 117.500.000. ¿Cuánto es que vale el producto A? Se me fue. Voy a anotarlo por acá para acordarme. Producto A, su precio, y producto B, su precio. Entonces me voy a devolver el producto A. Entonces, su precio, el precio del producto A es 15.000. ¿Ok? Ese es el precio. Y el precio del producto B es 3.200. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto me cuesta? Que es otro aspecto diferente. Entonces, el costo del producto A lo vendo en 15.000 pesos, ese es el precio, pero me cuesta producirlo 12.500 pesos, ¿ok? Entonces 12.500, este es el costo del producto A, y el costo del producto B es 2.400 pesos. Esto es importante porque con base en esto es que hacemos las multiplicaciones para poder determinar ese estado para poder determinar el costo de ventas de mis mercancías. ¿Ok? Entonces, María Teresa, ¿me puedes ayudar multiplicando estos 1.200 por? Sí, profesor. 1.200 por 12.500. 15. 15 millones, perfecto. Ajá. 8.900 por 1.200 debe darte Por 111 millones. otra vez, ¿cuánto, profe? 8.900 por 12.500. da 111.250. Perfecto, entonces todo esto que estamos haciendo acá se hace con el costo, ¿ok? Nada con el valor, con el monto del precio. Todo esto se hace con los 12.500 pesos que me cuesta producir el producto A, ¿ok? Eso es, digamos que lo que debo tener en cuenta. Entonces, para calcular mi costo de ventas, lo hago con base en el costo del producto, que fueron 12.500 pesos. Entonces, devoluciones en compras. Me devolví, porque eso, yo compré el producto A para luego revenderlo. Lo compré y compré 8.900 y devolví 700 unidades, entonces las devuelvo al mismo costo al que las compré, que fueron 12.500 pesos, que eso me da 8.750.000. La mercancía disponible me quedó entonces, sumando el inventario inicial más las compras menos las devoluciones en compras, me queda una mercancía disponible de 9.400 unidades, multiplicadas por 12.500.000 me queda 117.500.000. Y ya después de haber hecho, digamos que después de haber hecho las ventas, me queda un inventario final de 1.520 unidades del producto A, que multiplicadas por el costo de producción son de 12.500, me da un total de 19 millones. Es decir, en contabilidad yo no solamente debo tener claras las cantidades de cada uno de los productos, sino también debo saber perfectamente cuánto cuesta cada producto. De esa manera es que puedo determinar, por ejemplo, cuando se me daña algo de inventario, tengo que descontar eso de mis inventarios, pero no es que yo allí diga, ay, se me dañaron 14 unidades. No, yo no, pues anotaré en algún Cardex que fueron 14 unidades, pero
a la contabilidad yo llevo la cifra. Entonces 14 unidades por, me valen 12.500, entonces hago la multiplicación y ese es el valor que va a ir a parar a la contabilidad de la empresa. De esta forma, entonces podemos concluir que el costo de ventas del producto A es de 98.500.000 pesos, ¿ok? Esto es lo que me cuesta vender el producto A. ¿Por qué? Porque tuve que comprar, partí con una compra inicial, luego compré algo adicional, devolví, tuve una mercancía que fue la que vendí, 9.400 unidades, y esas me devolvieron unas, y al final vine a quedar apenas para arrancar el siguiente periodo con 1.520 unidades que corresponden o que equivalen a 19 millones de pesos. Lo mismo se hace con el producto B. El producto B, entonces arrancamos con un inventario inicial de 4.500 unidades por 2.400, si me puedes ayudar María Teresa, 4.500 por 2.400 debe darnos 10.800.000. 4.500 por... 2.400. Sí, da eso, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, 16.000 unidades que compramos, ¿a cómo? A 2.400, me da 38.400.000. Devolví 100 unidades, como las compré a 2.400, pues me van a devolver esa platica, entonces 240.000 pesos. Fletes en compras no hubo, entonces no, eso se me va en cero. La mercancía disponible, entonces son estos 16.000, bueno, las 4.500 unidades que compré más las 16.000, perdón, las 4.500 unidades con las que arranqué el periodo, más las 16.000 unidades que compré, me da 20.500, pero como devolví 100, en total me quedaron 20.400 unidades. ¿Por cuánto? Por 2.400 me da 48.960.000. Y de eso, restando las que vendí, me quedó un inventario final de 5.800 unidades multiplicadas por 2.400, me da un total de 13.920.000. Entonces ya hago las sumas y restas y me queda que el costo de ventas del producto B es de 35.040.000 pesos. ¿Ok? Aquí dice una notica, no se debe olvidar que los fletes que se pagan en la adquisición de mercancía representarán un mayor valor de la misma, es decir, se los debo sumar al costo de esas unidades. ¿Ok? Yo sé que este ejercicio está un poco complejo y cuando María Teresa me preguntó que si era el mismo ejercicio, yo le dije sí, como para que se quedaran, porque si les digo que no, se me asustan y de pronto se me van. Pero es bien importante, esto es lo que pasa en el día a día de una empresa, ¿ok? Entonces hay que conocer esa minucia. El ejercicio es muchísimo más fácil y ahorita lo van a ver al final cuando organicemos la información en el estado de resultados. Pero es importante conocer esta dinámica porque pues así ustedes no sean contadores, yo siempre les recalco esto y perdón que sea tan mamón, pero ustedes van a firmar todos estos estados financieros y si no saben cómo se elaboran o qué contienen, pues digamos que es fácil que cometan errores. Entonces, teniendo en cuenta la información suministrada sobre los gastos operacionales, aplicando su distribución, se tendría que... Nos dicen lo siguiente, los gastos operacionales son gastos de personal. Bueno, estos gastos vienen vienen de la siguiente información. Qué vaina, esto es demorado, pero ingresos y gastos no operacionales. Entonces tenemos que, bueno, espérenme que aquí atrás, aquí está. Los gastos operacionales nos dicen que tenemos unos gastos de personal por 12 millones, tenemos también unos gastos por servicios generales de 2.100.000, unos gastos por honorarios de 1.400.000, etcétera, etcétera, y nos dice lo siguiente, nos dice que los gastos operacionales de administración, o sea, estos, representan el 60% de los mismos y la proporción restante corresponde a los gastos operacionales en ventas, es decir, el otro 40% representa gastos operacionales en ventas, ¿ok? Entonces, me voy a devolver a donde estábamos y de pronto me tengo que devolver a esta. Entonces, no se vayan a marear con tanto movimiento. Hemos avanzado un resto. Entonces tenemos acá los gastos de personal
me dicen que están avaluados en 12 millones. Pero la política dice, ok, 12 millones, pero de esos 12 millones, el 60% son gastos de administración y el 40% son gastos de ventas. ¿Ok? Entonces, es una buena fórmula, es una buena forma de poder decir qué porcentaje de esos gastos va a gastos de ventas y cuáles van a gastos de administración. ¿Ok? Digamos que aquí estos 12 millones por el 60% me da 7 millones 200 y el 40% de los 12 millones me da 4 millones 800, que esto es lo que va a ventas y estos 7 millones 200 van a gastos de administración. Los gastos por servicios generales me dice que son 2 millones 100 mil y de esos el 60% van a gastos de administración, es decir, 1.260.000 y el 40% que son 840 van a gastos de ventas. Gastos por honorarios, 1.400.000 es lo que me suma. De esos, el 60%, que son 840, van a gastos de administración y 560 van a gastos de ventas. Gastos por fletes en ventas, 670.000 pesos, pero de esos 670.000, como fueron fletes en ventas, aquí no se aplica nada a gastos de administración porque aquí tiene este apellido, en ventas, ¿ok? Entonces, directamente estos son gastos de ventas, esos 670.000. Entonces, el 100% de este valorcito de 670 se me va para gasto de ventas, ¿ok? Gastos por provisiones, 710.000, entonces el 60% se va para gastos de administración y el 40% para gastos de ventas. Gastos por depreciación y amortización son 1.260.000, el 60% para gastos de administración y el 40% para gastos de ventas. Y tenemos por ahí otros gastos, esas famosas bolsas que creamos en donde lo que no clasifica entre esto lo llevamos como otros. Entonces vale 130.000 pesos, de esos el 60% que son 78.000 van para gastos de administración y 52.000 para gastos de ventas. Eso me da un total de, yo sumo todos estos valores, me da 18.270.000, fue el total de gastos, pero a mí me interesa saber cuál fue la proporción que quedó para gastos de administración y qué proporción quedó para gastos de ventas. Y ya lo sé, me dice que es el 60% para gastos de administración, entonces eso me da 10.560.000 y el 40% de estos 18.270.000 me da 7.710.000, que es la proporción que le corresponde a los gastos de ventas, ¿ok? En este caso, no se debe olvidar que los fletes que se pagan en la realización de ventas representan gastos operacionales exclusivos de ventas. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Perfecto, bien, muchas gracias. Listo, entonces, así, con la información recolectada hasta este momento, es posible calcular ya la utilidad contable antes de impuestos para realizar el cálculo del impuesto aplicable a la organización en este periodo. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a agrupar datos. Entonces tenemos, ¿cuáles fueron nuestras ventas? El valor de nuestras ventas fueron del producto A, 120 millones de ventas, y el producto B fueron 46.720.000. Entonces eso lo tenemos que unificar porque en el estado de resultados, imagínate, si ustedes tienen 70 productos, pues esas columnas se les necesitarán un plotter para poder imprimir ese estado. Entonces uno lo que hace es que lo suma, lo totaliza. Entonces este total me da 166.720.000. Estas fueron mis ventas, ¿ok? ¿Cuáles fueron las devoluciones que yo tuve en ese proceso de ventas? Están avaluadas en 1.800.000 pesos. ¿Se acuerdan de dónde calculamos esto cuando hicimos lo de los inventarios? ¿Sí se acuerdan? De la mercancía que nos devolvieron por defectuosa o porque... Exactamente, eso es. ¿Cómo es tu nombre? Diana Cuellar, profe. Diana Cuellar, ok. Ya de a poquitos me les voy aprendiendo el tono de la voz y les voy colocando los punticos, ¿listo? Exacto, Diana. De ahí es de donde sale eso. Las mercancías que vendimos y que por alguna razón salieron por ahí defectuosas, me las devuelven y pues yo tengo que devolver ese dinero. Entonces, eso está evaluado en 1.800.000 pesos, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que
mis ventas netas fueron 166.720.000 menos 1.800.000, me dieron 164.920.000. Esas fueron mis ventas netas. ¿Qué sale? Igual hago la misma operación. 120 millones menos 1.800.000, porque todo lo que me devolvieron fue únicamente del producto A, del producto B no me devolvieron nada. Entonces al producto A le resto ese 1.800.000 y me quedan unas ventas netas del producto A de 118.200.000 más las ventas normales que tuvo el producto B, que fueron 46.720.000. Eso me da 164.920.000. Luego, ya habiendo calculado eso, le debo restar el costo de ventas o el costo de la mercancía vendida, que fue calculado para el producto A 98.500.000 y para el producto B 35.040.000. ¿Ok? Los sumo los dos y me da un total de 133.540.000. Es decir, que si yo resto estos 164.920.000, se los resto a estos 133.540.000, me queda una utilidad bruta en ventas de 31.380.000. ¿Que a qué corresponde? Pues yo resto aquí igual. Estos 118.200.000 menos estos 98.500.000, me queda que la utilidad bruta en ventas del producto A fue de 19.700.000 y la utilidad bruta en ventas del producto B fue de 11.680.000. ¿Listo? Ahora, tuvimos unos gastos operacionales. Bueno, este sí me puedo devolver hasta acá. Tuvimos unos gastos operacionales de total de 18.270.000. ¿Listo? Entonces, gastos operacionales, 18.270.000 pesos. Tuvimos una, bueno, entonces a estos 31.880.000 le voy a restar 18.270.000. Eso me da un saldo de 13.110.000, que es lo que se conoce como la utilidad operacional. ¿Listo? Ahora, a esa utilidad operacional le tengo que agregar lo que fueron los ingresos no operacionales, que fueron de 5.070.000. Esto me lo dio el ejercicio. ¿Ok? Y también, como tuve ingresos no operacionales, pues posiblemente también tuve unos gastos no operacionales. Y esos gastos no operacionales estaban avaluados en 1.646.000 pesos. Entonces, 13.110.000 menos 5.070.000 menos 1.646.000 me da una utilidad antes de impuestos por un valor de 16.534.000 pesos. ¿Ok? ¿Sí fue claro? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya tenemos esa utilidad antes de impuestos. Esta es la parte, ya estamos en lo final. Aquí lo que vamos a hacer es entrar a calcular el impuesto. ¿Listo? Y ya nos va a dar si tuvimos utilidad o tuvimos pérdida en este ejercicio. Entonces, a partir de la utilidad calculada, se realiza entonces la conciliación fiscal para poder calcular el impuesto a pagar. ¿Qué es la conciliación fiscal? Esto vuelvo y digo, a ustedes no les va a tocar hacerlo, pero es bueno que lo conozcan. La conciliación fiscal es poder decir, ok, ¿qué de los gastos que yo tuve se los puedo descontar a la conciliación fiscal para poder pagar un menor impuesto? ¿Ok? Entonces, digamos que eso es un ejercicio que nosotros los contadores tenemos que hacer siempre en el desarrollo de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque el hecho que a mí me dé una utilidad de 20 millones no significa que siempre voy a tener que pagar el impuesto sobre esos 20 millones. ¿Por qué? Porque es que aquí en estos 20 millones yo de pronto desconté facturas que no tenían un debido soporte legal, desconté el pago de intereses, el pago de sanciones, pero cuando yo hago mi conciliación fiscal, el fisco o la DIAN me dice, Chiqui, tú no puedes hacer eso. Esas facturas que no están legalizadas, no me las puedes descontar del impuesto. Y ese pago de sanciones, no me los puedes descontar del impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que una es mi utilidad del ejercicio o es mi utilidad de la empresa, que fueron 20 millones, y otro es la utilidad con la que yo voy a liquidar el impuesto, que posiblemente no es de 20 millones, sino fácilmente puede ser de 25 millones. ¿Por qué?
porque en la utilidad que me dio 20 millones yo le desconté esas facturas que venían, no estaban legalizadas, esas facturas que estaban mal hechas, todo ese tipo de cosas, pues dentro de mi ejercicio lo descuento, pero a la DIAN yo no le puedo descontar eso, porque eso fue culpa mía, ¿sí? Yo recibí esa factura así, pues bueno, de malas por usted, pero me dice la DIAN, pero yo no se la descuento. Yo esos pagos que usted hizo así de mal, yo no se los voy a descontar. Eso se llama conciliación fiscal, ¿ok? Es lo que la DIAN dice, bueno, si a usted le dio 20 millones, venga, yo le digo cuál es la verdadera utilidad con la que me va a liquidar el impuesto y con la que me va a pagar el impuesto que tiene que pagarme. Entonces, fácilmente a usted le da una utilidad de un valor y cuando hace la conciliación fiscal le da un valor mayor. La utilidad fue más alta. Y sobre esa utilidad más alta es por la que va a pagar el impuesto, ¿ok? Entonces, tenemos que la utilidad contable fue de 16.534.000 pesos. Tuvimos unos ingresos no constitutivos de renta, que también nos lo dio el ejercicio en el enunciado, por 2.028.000 pesos. Y tuvimos unos gastos no deducibles. ¿Qué son gastos no deducibles? Por ejemplo, esas facturas que no vienen con el debido soporte, esos gastos con los que asumí el pago de una sanción, el pago de unos intereses moratorios, todo ese tipo de cosas. La DIAN me dice, no, de malas, usted es el desordenado, usted pague eso, pero a mí no me lo va a descontar. Esos son estos famosos gastos no deducibles. Y están avaluados en 788.800 pesos. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo y tengo esa utilidad 16.534.000 más estos ingresos no constitutivos de renta, me dan 18.028.000 y le resto esos gastos no deducibles, me da 788.000, entonces me queda una renta líquida de 15.294.800 pesos. Esta es la utilidad sobre la cual yo debería pagar mis impuestos, ¿ok? Pero la norma me dice otra cosa. La norma me dice, bueno, dice aquí, la renta líquida debe ser comparada con la renta presuntiva. Es decir, esta renta que acabo de darme aquí, 15.294.800, yo debo hacer otro cálculo para determinar cuál es la renta presuntiva. ¿Qué es eso de la renta presuntiva? Que fue lo que les dije ahorita. Que es lo que el gobierno dice, puede ser que usted no haya tenido ingresos este año, pero eso no significa que usted no me va a pagar a mí impuestos. ¿Por qué? Porque yo sé cuántos son los activos que usted tiene que tuvo que haber puesto a trabajar para que hubiera generado ingresos. Pero como no los generó, entonces usted me va a pagar el impuesto con base en esa renta líquida del año anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esa renta líquida gravable? Yo tengo el patrimonio líquido del año anterior. Esto es la base sobre la cual yo voy a calcular la renta presuntiva. Entonces me dice, yo le digo, yo me la doy de vivo y le digo a la DIAN, no tuve ventas, entonces pago impuesto 0. Y él me va a decir, no señor, usted no me va a pagar 0 pesos, porque usted el año pasado me dijo que su renta líquida del año anterior había sido de 960 millones de pesos. Entonces, sobre estos 960 millones, usted me va a pagar una renta presuntiva del 3%. ¿Ok? Y esa renta, eso me da, si le saco el 3% a 960 millones, me da 28 millones 800. Entonces, ¿qué me dice la norma? Bueno, esto era cuando la renta presuntiva estaba en ese valor. Esto es del año 2018, creo. Perdón, 2019. Para el 2020 bajó al 1.5 y para el 2021 ya está en 0. Pero yo tengo que comparar cuál es el valor de la renta líquida que me dio 15.924.800 y cuánto me da la renta presuntiva que me dio 28 millones de pesos y con base en eso pago mi impuesto. ¿Ok? Entonces, me dice aquí, dado que la renta presuntiva fue mayor que la renta líquida, la renta presuntiva es sobre la que yo voy a pagar el impuesto. Entonces dice aquí, la renta presuntiva, constituirá la renta líquida gravable sobre la cual habrá que aplicarse la tasa impositiva correspondiente. Entonces, yo tengo
La renta líquida gravable que me dio fue la renta presuntiva, que fue de 28.800.000. ¿Se acuerdan? Aquí. Estos 28.800.000 de esta renta. Es decir, aquí ¿qué estábamos haciendo? Determinando cuál iba a ser la renta gravable. Si iba a ser estos 15 millones o si iban a ser estos 28 millones. La norma me dice el mayor de los dos. Entonces me voy con la renta presuntiva. O sea, sobre esto debo calcular el 33%. Entonces es la operación que vamos a hacer ahorita. Entonces me dice, ok, entonces sobre esa renta líquida gravable que ya calculó, que le dio 28.800.000, ahora sí sobre ese valor, que es diferente a la utilidad que me había dado en el ejercicio, págueme o aplique el 33%. Y eso me da un impuesto de renta de 9.504.000 pesos. ¿Ok? Duro. Con el fisco es durísimo el tema impositivo, ¿sí? Entonces, con esta información puede entonces procederse a la construcción del estado de resultados clasificado. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la primera parte, que es nuestras ventas brutas, que fueron 166.720.000. Aquí ya estoy organizando el estado de resultados con todo el ejercicio que desarrollamos. Le resto mi devolución en ventas, que fueron 1.800.000 pesos, y eso me da unas ventas netas de 164.920.000. A eso le voy a restar el costo de la mercancía vendida, que me da, costo de la mercancía vendida fue de 133.540.000. ¿De dónde sale? De un inventario inicial de 25.800.000, unas compras que tuve de 149.650.000, unas devoluciones en compras de 8.990.000, una mercancía disponible de 166 millones y un inventario final de 32.900.000. Las sumas y las restas de esto me da el costo de la mercancía vendida por 133.540.000. Entonces, ¿qué hago? A 164.920.000 le resto 133.240.000, que es el costo de la mercancía vendida, y me da una diferencia de 31.880.000, que es lo que se conoce como la utilidad bruta en ventas o la utilidad marginal. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, Sí, profe. profe. Ay, qué bien, muchas gracias. Entonces, seguimos, porque ahí no muere el ejercicio. Entonces, vamos a tomar nuestros gastos operacionales. Nuestros gastos operacionales fueron de 18.270.000, ¿sí? Pero yo tengo que diferenciar cuánto de esos gastos operacionales fueron de administración y cuántos de ventas. Entonces habíamos dicho que la proporción que le correspondía a los gastos de administración era del 60%, aquí, 60% para los de administración y del 40% para los gastos de ventas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso claro, entonces simplemente tomamos. Bueno, los gastos de administración, entonces le calculo simplemente el 60%, que ya lo habíamos hecho en una tablita anterior. Me había dado estos valores: 7.200.000 por gasto de personal, por servicios generales 1.260.000, por honorarios 840, por provisiones 426, por gastos por depreciación 756.000 y otros gastos 78.000, y todo eso me suma 10.560.000. Y por gastos de ventas, el 40%, entonces me daba por gastos de personal 4.800.000, servicios generales 840, honorarios 560, fletes en ventas, que este nunca estuvo contemplado en la parte de administración porque necesariamente era de ventas, entonces se me va al 100%, los 670.000, gastos por provisiones 284, depreciación y amortizaciones 504 y otros gastos 52.000. Todo eso me suma 7.710.000. ¿Ok? Y los gastos de administración me suman 10.560.000. ¿Ok? Entonces, de esa manera me queda una utilidad operacional de 13.110.000 pesos. ¿Qué pasa ahora? Que la siguiente operación que tenemos que hacer, o ya siguiendo clasificando nuestro estado de resultados, entonces lo que hacemos es, tomamos esos ingresos operacionales, perdón, los ingresos no operacionales que nos daba el ejercicio,
que decía que eran 5.070.000, pero ¿de dónde salían? Tuvimos unas ganancias en ventas de activos fijos por 4 millones de pesos, tuvimos unos ingresos por intereses de 760.000 pesos, tuvimos otros ingresos no operacionales por 310.000 pesos, esto me suma 5.070.000. Y los gastos no operacionales me dan una pérdida en venta de inversiones, perdí 540.000 pesos, en gastos financieros 986.000 pesos y otros gastos no operacionales por 120.000 pesos, esto me suma 1.646.000 pesos. Entonces, haciendo todas esas restas, me queda una utilidad antes de impuesto de 16.534.000 pesos. ¿Ok? Y el impuesto de renta anteriormente, uno lo que hacía era 16.534.000, sobre esto le aplicaba el 33%. No sé, María Teresa, si me puedes decir, si puedes hacer esta operación 16.534.000 por el 33%. Profe, espera, 33 dividido 100 me da 0.33, serían 16.534 por el 0.33 daría 5.456.220. Perfecto. Ese era el impuesto que yo debería pagar por mi utilidad, porque esto fue lo que en realidad yo tuve como utilidad. Pero no, con las reglas del gobierno nacional, lo que me dice no, pague el mayor entre la renta líquida y la renta presuntiva. Y sobre eso, entonces yo dejo de pagar 5.456.000 y paso a pagar 9.504.000. Entonces dése cuenta cómo la parte tributaria es injusta en ese aspecto. Entonces, de esa utilidad, la persona está teniendo que pagar casi que el 50 y pico por ciento. ¿Ok? Es bastante difícil hacer empresa en Colombia, pero bueno, digamos que esas son las políticas que se tienen. Y esto entonces ya después de tener esta utilidad de los 16.534.000 restándole los 9 millones del impuesto, me queda ahí sí una utilidad del ejercicio de 7.030.000 pesos. ¿Ok? Injusto, ¿no? Suena que queda uno como con un sinsabor ahí raro porque el tema no deja de ser ingrato, ¿no? Y aquí está entonces el estado de resultado ya listico con con todos los conceptos que hacen parte de ese estado de resultados. Esto es lo que les puede ayudar a ustedes a resolver el ejercicio que tienen que hacer. Esta última página. ¿Sí? Y me río no por maldad ni mucho menos, sino porque, pues digamos que hicimos toda la vuelta para llegar a esto. Pero es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan cómo es la dinámica, qué es esa parte tributaria y por qué se pelea tanto en Colombia por los impuestos. Pues por esa injusticia que estamos viendo. ¿Cómo es posible que de una utilidad de 16.534.000 yo como empresario tenga que pagar 9 millones y medio de impuesto? ¿Mm? Eso no tiene presentación. Bueno, sí tiene presentación en Colombia, pero otro país no lo ve de la misma gana. Eh, no sé cómo les pareció el ejercicio, fue claro en qué parte de pronto se perdieron o todo estuvo bien. Profe, es un ejercicio chévere, pues digamos, para uno ir calculando y entendiendo todo, pero uno sí debe poner demasiada atención y sobre todo muy, o sea, estar muy concentrado porque siento que calcular mal a uno ya nos va a dañar toda la operación. Exactamente, ahí está, esa es la clave de los ejercicios, de estar perfectamente concentrado en lo que se está haciendo, porque en algún momento puedes tomar una mala decisión, ¿ok? Ahora, digamos que esto porque lo estamos haciendo a mano, ¿sí? Pero esto ya un software contable, digamos que gracias al PUC, pues digamos que todas las cuentas quedan amarradas a una cuenta y esa cuenta después el sistema lo que hace es que las agrupa y ya nos arroja casi que este estado de resultados totalmente hecho. ¿Qué es lo que sí nos toca hacer a nosotros como contadores? Es ponernos a revisar si eso que imprimió el software es o no es, porque las máquinas también se pueden equivocar, entonces uno comienza otra vez a devolverse a hacerlo a mano para ver si lo que hice a mano me dio con lo que salió con lo que salió impreso
del software contable. Pero digamos que en muchas ocasiones hay errores porque alguien contabilizó algo mal, alguien metió, codificó mal una cuenta, entonces hay que entrar a revisar bien ese tipo de cosas, pero eso lo hace el contador. Ustedes lo importante es que sepan cómo interpretar este estado de resultados, qué son esas famosas ventas brutas y por qué después se llaman ventas netas, qué es eso del costo de la mercancía vendida y por qué después de restarle a las ventas netas el costo de la mercancía vendida, porque esto se llama utilidad bruta en ventas, qué papel juegan estos gastos operacionales y los gastos de ventas, en fin, todo eso es básicamente lo que hicimos el día de hoy, ¿ok? Bueno, pues esta era la sesión que les debía por por la famosa idita de luz. Pero, pero pues no, espero que el tema haya quedado claro, espero que les sirva. Vuelvo y digo, lo único que van a necesitar es esta diapositiva para poder organizar el, para poder desarrollar el ejercicio y listo, ya les queda. Entonces no es sino simplemente entregarlo y ese es otro 5 ahí dentro de la nota, ¿ok? Gracias, profe. No, a ustedes muchas gracias por la asistencia. Qué pena Gracias, profe. hacerlas a ti muchas gracias, pero me disculpo por haberla citado un sábado, que sé que es un día netamente de descanso, pero sí queríamos cubrir este tema de la mejor manera y sé que habiendo publicado un video no era la mejor manera, sé que iban a surgir dudas, entonces preferimos hacerlo de esta forma, ¿ok? Les agradezco mucho la asistencia y pues nada, nos vemos en 8 días. Esto quedó grabado, entonces yo les subo la grabación a la plataforma para que la puedan escuchar y ver en cualquier momento, ¿ok? Profe, gracias. Y No, no, tranquilo. La verdad, muchas gracias por habernos regalado de su tiempo también para ver la clase. no, para nada. Sí, profe, muchas gracias. No, esto es un compromiso Gracias. y lo que estoy haciendo es reponiéndola, ¿ok? Bueno, muchas gracias y cuídense mucho. Estamos hablando. Profe, muchas Gracias. gracias. Nos vemos el jueves. Listo, cuídense mucho. Que pasen bien. Igual, profe. Chao. Chao, profe.